Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, arrancando este programa, hoy es domingo 17 de agosto, vamos a grabar y bueno, saldrá la emisión un poquito tarde, pero sale en el día de hoy como corresponde, dijimos, de domingo a domingo, semana 33, Está buenísimo. programa 33 de 2025, pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. No estará con nosotros Alberto Petit, pero está Jorge Isaías González bajo una pertinaz lluvia por allá por sus lares. Y Antonio Méndez y mi persona ya la estaremos recibiendo dentro de poco la lluvia por acá. Así que arrancamos, gente, porque tenemos una semana complicada, cada vez más complicada. Lo hablábamos en off antes de entrar al programa, que la geopolítica global está realmente complicando los análisis de hasta los expertos más expertos en política global. Y ello habla de la complejidad, gente, en la que se encuentra la humanidad y en la que se encuentran, bueno, los estados nacionales en descomposición, si se quiere, en alguna medida, y los estados nacionales que frente a la crisis del neoliberalismo, frente a la crisis del modelo globalista de finales del siglo XX y de este cuarto del siglo XXI, la crisis del dólar, la crisis de la hegemonía capitalista estadounidense. Indistintamente de todo ello, hay una recomposición interna de los poderes fácticos y de los poderes, eso que le llaman los factores reales de poder en los Estados Unidos, que se han planteado una estrategia sí o sí, nos guste o no, una estrategia de salvaguarda de posibilidades reales que tienen, y es lo que vamos aquí un poco a conversar en el programa de hoy, las posibilidades reales que tiene los Estados Unidos de, en este nuevo orden, si se quiere, de alguna manera mantener su cuota de hegemonía mundial. Entonces, frente a China, frente a la Federación Rusa y frente a los distintos esfuerzos de eso que llamamos sociológica y políticamente eh, una, un- una, una oferta, una opción de un mundo multipolar que pareciese que hoy podría configurarse con la participación de los Estados Unidos como sujeto y algunos grandes perdedores que parece que ya están bastante claros, como el caso de la Unión Europea y otros tantos. Entonces, por ahí vamos a empezar la discusión porque obviamente lo que repercute en materia de decisiones geopolíticas frente a la guerra de Ucrania, frente a la necesidad que tienen los Estados Unidos de expandir su control en el hemisferio occidental y concretamente en nuestro continente centro y el sur del continente, en ese escenario de Panamá, tenemos que verlo en el contexto global. Y partimos por ahí. Yo no sé si Jorge está escuchando porque entiendo que tienes una Sí, partida de lluvia. No sé si arrancamos contigo, Jorge, para luego venir con listo. Toño. Muy bien. Bueno, básicamente conversamos hace unos minutos sobre esta situación multipolar en donde hay una hegemonía que se resiste a perder su posición de privilegio en el planeta. Hablamos de Estados Unidos de Norteamérica y dentro de Estados Unidos de Norteamérica hay una disputa por el control de la política imperial en materia económica, en materia del discurso, en materia de la narrativa, en materia de algunas diferencias de método, pero en el fondo todas responden a la hegemonía del imperio norteamericano. Actualmente, ya lo hemos señalado, está una tendencia de ultraderecha que tiene una visión expansionista territorial, un tanto diferente tal vez a los sectores que financian al Partido Demócrata desde Wall Street y tienen una visión global financiera y tienen una narrativa supuestamente multicultural que trata de adaptar
el discurso de la dominación y de la hegemonía norteamericana a un mundo diverso, ¿no? Esa es una narrativa de la socialdemocracia neoliberal estadounidense. En cambio, esta posición que ahora está en el poder es una alianza de sectores expansionistas, más bien apegados al uso de la fuerza bruta como principal método eh, y planteando que hay que imponer sin mayor mediación en la narrativa o en el discurso los intereses de Estados Unidos de Norteamérica a nivel mundial. Eso parte de una diferenciación eh, metodológica frente a los escenarios internacionales, especialmente los organismos internacionales como las Naciones Unidas. Vemos tal vez un partido demócrata más abocado a una supuesta consulta más multilateral. Sin embargo, acá está ultraderecha de carácter expansionista, territorial, extractivista, directamente vinculada a la explotación de recursos preciosos, plantea que hay que volar por los aires el ordenamiento jurídico internacional, sino destruirlo formalmente, ignorarlo en la práctica y pasar a la política directa de las cañoneras como a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y en términos generales ha sido así a lo largo de la historia de Estados Unidos de Norteamérica. Se impuso en el Caribe y en Centroamérica a partir de la fuerza durante la primera y la segunda mitad del siglo XX a través de acciones militares directas o a través de financiación de oligarquías o dictaduras militares o en el caso nuestro la invasión para imponer su control absoluto y establecer en el poder a una clase social sumisa y subordinada sin la mediación del aparato político militar que estaba en el ejercicio del poder político en Panamá en la década de los 70. Frente a esta situación mundial, eh, es importante que Panamá interprete cuál es el más caro interés de la humanidad en este contexto y que al mismo tiempo eso sea cónsono con la defensa de nuestros intereses nacionales. Es decir, la defensa de nuestros intereses como pueblo en ningún momento entra en contradicción con los intereses de los pueblos del mundo. Otra cosa son los gobiernos imperialistas, esos son intereses poderosos. Pero nosotros propugnamos una política internacional basada en la neutralidad activa, es decir, Panamá no puede convertirse en un instrumento de canje o una simple ficha de tablero en el ajedrez de la geopolítica mundial y tomar partido por una potencia en contra de otra. Eso pone directamente en riesgo la paz internacional porque estaríamos coadyuvando a un clima de guerra y al mismo tiempo coloca a nuestro país en la mira de los enemigos militares de Estados Unidos de Norteamérica. Por esa razón, Rebeca Méndez y quienes nos ven y nos escuchan, reiteramos nuestro rechazo al memorándum de entendimiento eh, Abrego firmado a comienzos de año entre el gobierno del señor Mulino y Donald Trump, porque además de eh, ser un contrasentido a nuestra lucha de liberación nacional, también pone en riesgo a nuestro país frente a la posibilidad de una hecatombe termonuclear. Y si pensamos que eso es cuento, ahí está Hiroshima y Nagasaki. O sea, ya las bombas atómicas han sido usadas y para algo están ahí. ¿Sí? Para algo están ahí. De tal manera que la mejor manera a través de la cual nuestro país puede relacionarse con todas
las regiones del mundo, alimentarse del intercambio con todas las regiones, países y pueblos del mundo, coadyuvar a una política de paz y de justicia social internacional y que al mismo tiempo garantice la defensa de nuestra soberanía, es que en Panamá no haya ningún ejército extranjero, que el canal de Panamá sea completamente de los panameños y que bajo ningún concepto toleremos la instalación de un complejo militar norteamericano en nuestro país. Y esto lo digo a conciencia de que pareciera que todavía falta más en la agenda Trump contra Panamá. La administración del canal, mal que bien, con todas las críticas que efectivamente hay, muchas de ellas legítimas, está en manos formalmente panameñas. Bueno, eso no es del agrado de los sectores más duros de la política geoestratégica imperial norteamericana. Algunos de ellos añoran a la vuelta de los Onians, al control directo, sin la mediación con ningún gobierno nacional, y de esa manera ellos pueden disponer abierta y claramente del control del canal según los intereses estratégicos de Estados Unidos y sus aventuras militares en el mundo. Y en concreto, toda esa narrativa contra China lo que está intentando es alinear a nuestro país en la gestación de un conflicto en contra de la China popular que se ha convertido desde hace décadas en una potencia de mucha influencia política. Se pronostica que será la primera economía del mundo dentro de algún tiempo e inclusive militarmente también ha tenido un desarrollo sumamente importante. Y la línea de choque que se da en Taiwán no puede pasar por Panamá. O sea, Panamá no puede estar en la línea de choque militar entre Estados Unidos y China, tomando en cuenta la importancia estratégica que tiene el paso. Entonces, la mejor manera que tenemos los panameños y las panameñas de mandar un mensaje al mundo es que las guerras de Estados Unidos no son nuestras guerras y que en este país hay un pueblo que es dueño de su canal, que defiende su canal y que bajo ningún concepto acepta que nuestro país sea convertido en una plataforma de agresión contra otros pueblos de la región y otras naciones del planeta. Entonces, esa es una política internacional que pasa por la política doméstica. O sea, nuestra visión de la política doméstica de un gobierno que responda a los intereses nacionales y no al extranjero implica al mismo tiempo una política en el campo internacional por eso mismo, porque sostenemos la necesidad de que Panamá sea un elemento protagónico en la región y en el mundo para la negociación y la solución política de los conflictos y no el uso de la guerra imperialista como una forma de tratar de resolver las crisis, sino más bien haciendo todo nuestro esfuerzo para que efectivamente a nivel regional y a nivel internacional podamos construir un mundo en donde se respete la autodeterminación como principio que establece los diferentes pactos internacionales, civiles, sociales y políticos, lo establece también nuestra propia constitución, lo establece la Carta de la Organización de Estados Americanos. Así que nuestra mejor respuesta a este mundo multilateral, en donde hay una tendencia hegemónica que se resiste al desarrollo de otros polos de poder, y hay que también ser honesto. Eh, Podemos reivindicar a los BRICS y podemos reivindicar a la multilateralidad como un avance en contra de los planes hegemonistas de las potencias capitalistas occidentales, principalmente Estados Unidos y Norteamérica. Pero hay que estar claro de que la economía capitalista de fondo genera efectivamente pugna de intereses y de mercado. Y ese es una pata coja que tiene el multilateralismo y que nos obliga necesariamente también a ser muy precavidos y a condicionar
nuestra participación en el multilateralismo, planteando la necesidad de políticas de intercambio que sean fundamentadas en el intercambio entre los pueblos y no la explotación y la expoliación de unas naciones contra otras. Ese es un proyecto de humanidad al que no podemos renunciar bajo ningún concepto, Rebeca Méndez. Mira, Toño tuvo alguna dificultad, pero ya va a entrar. Pero mira, de todo esto que estás planteando, Jorge, para ver el panorama actual de la relación, sobre todo entre las superpotencias, hombre, y entenderlo, Jorge, que lo venimos diciendo desde inicio de este año 2025. Estamos en un contexto global en donde las dos superpotencias, Estados Unidos y China, se están disputando la hegemonía global en materia comercial, y sobre todo en materia de control fiscal, porque más que en materia militar, eso todavía no está planteado, aun cuando entendemos que el presupuesto para el año 2026 en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos dice que va a ser el más grande de la historia. Obvio, tienen que apostar a la defensa nacional de Estados Unidos y evidentemente todas las potencias del mundo, lo que tú planteabas aquí. ¿Cuál es la mejor defensa de Panamá y del Canal de Panamá? La neutralidad. En el caso nuestro no tenemos ninguna confusión al respecto, pero estas superpotencias evidentemente tienen que plantearse en escenarios y conflictos de guerra y le tienen que meter un presupuesto importante para el próximo año. Pero lo cierto es que cada vez está más configurado en esta disputa que, que todos lo tenemos claro, esta disputa por la hegemonía mundial entre China y los Estados Unidos, un escenario fundamentalmente en el ámbito comercial. Por eso vemos que la política de Donald Trump en materia de aranceles, es decir, la política arancelaria de los Estados Unidos como nunca en los últimos tiempos ha estado, hombre, fundamentada, planificada a partir de una estrategia que se plantea desmovilizar, digamos, toda esa plataforma de esa ruta de la seda, toda esa plataforma global que venía realmente afianzando la República Popular de China en materia comercial con todos los continentes y bueno, hablemos del nuestro, del continente americano. Entonces, y que ello va aparejado, Jorge, y hay que decirlo, con algunos cambios significativos que yo no sé si están contemplados o no, eso requiere de un análisis más profundo, pero temas trascendentales para el comercio y la hegemonía política global, como por ejemplo, antes, hasta hace poquito, semanas nada más, el litio, por ejemplo, era un factor clave determinante en estas relaciones e interrelaciones entre los estados y sobre todo entre las potencias. Y ahora resulta nada más que la semana pasada algunos países se han planteado que existe la posibilidad científica de suprimir, imagínate, sustancialmente, si no en su totalidad, el uso del litio para el tema de la producción de baterías y de todo lo que utiliza litio. Y yo la verdad que cambia radicalmente la configuración de esto que estábamos planteándonos hasta solo apenas unas semanas. Y que mira, por ejemplo, hoy antes de entrar aquí al programa hablábamos de que hoy hay elecciones, la primera vuelta, ¿no? En Bolivia y resulta que el litio siempre ha sido uno de los elementos realmente en la política exterior de Bolivia de discordia y en la política interna realmente un aprendizaje, ¿no? Que ha ido, la verdad que el pueblo boliviano entendiendo cuál es la importancia que tienen cada una de sus materias primas en su estrategia nacional. Bueno, resulta que ahora el litio podría no estar en el escenario de la disputa.
Mira, en realidad son muchos los cambios, lo que estábamos hablando, Jorge, que se están dando tan vertiginosamente que hacer análisis ahora en caliente ni es científico, ni es políticamente válido, ni coherente hacerlo porque se requieren de entender todos los elementos que están confluyendo en este momento histórico que, nos guste o no, está muy afianzado en un terreno que uno no lo... Vaya, siempre lo tenemos entendido, la política económica global, pero entender hoy por hoy, Jorge, que el escenario de la disputa hegemónica está sobre las nuevas estrategias que los Estados Unidos se están planteando en materia comercial, que no lo hacían desde hace medio siglo, Jorge, porque estaban su hegemonía totalmente fundamentada sobre una plataforma de una economía, ay, aquí viene Toño, de una economía financiera especulativa y plantearse una vuelta, si se quiere, a la economía como entendemos en la teoría pura, una economía formal o pura que le llaman de la producción y transformación de la materia prima. La verdad que cambia todo el aprendizaje que veníamos y los abordajes que veníamos dando, sobre todo en las dos, tres últimas décadas, Jorge. Estamos viendo cómo esa economía especulativa no está siendo considerada por el gobierno bueno, y todo el andamiaje de la política de Donald Trump. Y eso configura una nueva, vaya, nuevos elementos para el análisis global y yo creo que eso es parte de los factores que están imposibilitando análisis más precisos de gente muy experta, ¿eh? No solo en los Estados Unidos, en Europa, en el mundo entero. Sí, efectivamente, antes de que, bueno, Méndez haga uso de la palabra, son dos tendencias del imperio que coexisten, se entremezclan, negocian y pugnan al mismo tiempo por el control de la dirección de la política norteamericana a nivel internacional. Son diferencias de matices, en esencia mantienen una posición hegemonista a nivel del capitalismo internacional. Por una parte, hay una tendencia globalista, financiera, cultural, que plantea el discurso de la multiculturalidad más que el discurso de la transversalidad cultural. Y eso lo adapta dentro de la política norteamericana, reemplazando el discurso de la lucha de clases y la defensa de los trabajadores que en algún momento tuvo la socialdemocracia por una política de lectura social a partir de segmentos de la población, minorías, ¿no? Y eso lo proyecta entonces como un discurso democrático, ¿bien? Eh, Planteando de que en efecto, y no lo deja de ser, son sectores que han sido históricamente vulnerables en la realidad norteamericana. Y en contrasentido está esta tendencia que actualmente es una alianza neofascista que está en el poder. Eso no significa que los liberales de la otra tendencia, socialdemócratas, socioliberales, no estén en la capacidad de acudir al neofascismo. Bien, también en alguna medida ese es un disfraz y a veces concertan sus contradicciones que no son antagónicas necesariamente en todos los aspectos y cierran filas a la hora de las guerras de Estados Unidos de Norteamérica a nivel internacional, pero en efecto la llegada de Donald Trump sí ha tenido una incidencia directa en nuestro país. Eso es una realidad, ha cambiado la diplomacia, el discurso ha sido más duro de hegemonía y buscan reemplazar el Tratado Torrijos-Carter, que tiene sus imperfecciones, por un
tratado que vuelva a ceder a perpetuidad bajo algún eufemismo pseudomodernizador la presencia norteamericana o sencillamente quedarse de sus forros en, en nuestro país. Bien, me imagino que habrán sectores neofascistas y nostálgicos del poder norteamericano que plantean que qué necesidad ellos tienen de justificar su presencia en Panamá si ellos construyeron el canal. Donald Trump lo ha dicho Bueno, el viejo canal, el viejo en canal. varias, sí, el viejo canal, ¿no? En varias ocasiones. Así que reitero, ¿no? Pende no pudo escucharnos. Nuestra respuesta a esta situación global es una política de neutralidad que es activa, porque no es una neutralidad de lo silencioso cómplice de lo que sucede en las injusticias en el mundo, una neutralidad en el sentido de denunciar la guerra imperialista, de que no somos aliados de ninguna potencia capitalista a nivel internacional en contra de otras, sino que más bien proponemos una relación de coordinación fundamentada en el respeto a nuestra soberanía y a la autodeterminación nacional. Tal Eso cual. pasa necesariamente por un cambio interno. ¿Por qué razón? Porque las élites cultural e ideológica y políticamente subordinadas y sumisas a todo lo que venga de Estados Unidos de Norteamérica son incapaces entonces de promover una política de paz y de denuncia de la guerra imperialista, lo cual entonces pone a nuestro país en el target de un posible ataque estratégico de enemigos de Estados Unidos o de los propios gringos para entonces justificar quién sabe qué tipo de acciones en Panamá o echarle la culpa a sus adversarios. El neofascismo siempre, igual que los fascistas, recurren al complot, ¿bien? Para tratar de darle rienda suelta a toda la brutalidad que a veces el ordenamiento jurídico que los propios estados burgueses han creado, a veces ya no les permite poder darle fluidez a la violencia necesaria para apaciguar al movimiento obrero y al movimiento popular cuando hace uso de las garantías democráticas restringidas que establecen nuestros ordenamientos jurídicos constitucionales. Así que, en definitiva, la política exterior pasa por la política local y nuestra mejor manera de hacer política exterior es luchando para que en Panamá exista un proyecto de Estado y un proyecto de sociedad que realmente defienda nuestra soberanía, nos aleje de la influencia imperialista de Estados Unidos de Norteamérica. Podemos ser amigos del pueblo norteamericano, pero somos críticos de las políticas imperialistas de Claro. sus élites desde el punto de vista histórico, Ahora, Rebeca. pero esa política imperialista y esos viejos anhelos de sectores recalcitrantes estadounidenses de creer, ellos se creen que son dueños de ese canal que construyeron y que no tienen por qué parar por él. Pero más allá de toda esa situación que es totalmente válida y verídica, Jorge, hay un escenario que es lo que venimos apuntando en el programa de hoy y en programas anteriores, y es que el escenario del control del comercio global obliga sin duda alguna a los Estados Unidos a hacerse de una de las 5 rutas importantes que tiene el comercio marítimo mundial, que es el Canal de Panamá. Entonces, vaya, si no entendemos esa realidad, no estamos entendiendo el escenario difícil que tenemos, no el gobierno de Panamá, no el presidente Molino, los panameños y las panameñas que tenemos que decir, indistintamente de esta disputa global por el comercio mundial entre las dos superpotencias, Panamá, les guste o no, es una república consumada desde hace 25 años porque somos dueños de todo nuestro territorio y de paso, pues de ese canal. Y eso pasa, Rebeca, por la defensa de las relaciones diplomáticas, económicas, políticas y culturales con China popular. Oh, pero también, ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque no es una apología abstracta del modelo chino o de todo lo que venga de China, sino de que somos consecuentes con nuestra visión de un Panamá que sea solidario con todos los pueblos del mundo.
Todos los Entonces, desde pueblos del esa mundo, así perspectiva, es. no podemos aceptar que nos impongan desde el Coloso del Norte una ruptura de las relaciones con China Popular para entonces volver a reconocer a Taiwán como pseudo estado independiente, que todos sabemos realmente es una provincia rebelde desde la Sí. década de los 40, cuando triunfó la revolución popular china en Ay, así es. 1949. No, no, Con Mao nosotros, yo Zedong. creo que el mundo entero tiene claro que hay una sola China y aquí no hay confusión con eso. Lo cierto es que lo que tú acabas de apuntar, Jorge, estamos en un momento en donde hemos probado en el concierto de las naciones, no solo en la región, en el mundo entero, que Panamá ha evolucionado, que Panamá tiene una historia que nos dictamina hoy, nos dicta a todos y a todas a defender, a defender la autodeterminación de nuestro país frente a estas pretensiones de Estados Unidos de incorporarnos en su nueva plataforma de comercio mundial como si nosotros fuéramos una extensión, Claro, imagínate. claro. Y la lucha, por ejemplo, contra la ley 462 no es ajena a todo esto, aunque pareciera un tema sacado de los cabellos en este contexto de la geopolítica. ¿Por qué razón? Porque para Estados Unidos y sus élites es contrario a su lógica de intereses y a su visión que el pueblo panameño pelee por sus derechos, Por sus derechos, claro. porque eso genera un concepto de independencia y de empoderamiento con nuestra propia historia y nuestros propios intereses nacionales. Así que la soberanía es un concepto integral, Rebeca. Integral, integral, así es, Jorge. Mira, y en esa medida que creo que ya Toño por fin está resolviendo el tema del internet que tuvo un bajón por allá por sus lares, hay otro aspecto, Jorge, en este análisis que estamos haciendo hoy frente a los cambios vertiginosos, y es que, bueno, parece que el mundo ya, los aliados de hace 5 años ya no son los mismos aliados hoy. Y eso cambia la dinámica también, Jorge, no ¿Cómo solamente no? para la potencia de los Estados Unidos, sino para la propia China, ojo. Bueno, el proyecto MAGA, Make America Great Again, plantea dejar de lado la política de la coordinación multilateral dentro de la esfera de las potencias occidentales para imponer de manera contundente y de manera directa, sin mayor diplomacia y sin mayor rococó o barroco discursivo, los intereses directos De los Estados de Unidos y punto. los Estados Unidos y más especialmente de los sectores económicos a los que está vinculado Donald Trump. Otros Parece de sectores tendrán, película, pero es así, Jorge, es así como lo otros está sectores diciendo. tendrán, claro, hacia esas élites de Europa una política distinta en función a los nexos que tienen en lo económico y a partir de lo cual se construye entonces una supraestructura política de alianza internacional. En cambio, Trump coordina con los sectores que dentro de las sociedades de la Europa occidental cuestionan el globalismo financiero que promueve la socialdemocracia liberal Así y es, hablamos de los gobiernos populistas de derecha, conservadores y en algunos casos abierta y claramente fascistoides, ¿no? así es. Eso sucede, eso Una sucede en situación Francia, sucede en Italia en y Italia. bueno, también hay que reconocer lo siguiente, que hay algunos aspectos, eh, Méndez, tienes que tener control Observan, sobre la cámara, Méndez. Es que parece que todavía no tiene control de la cámara, Antonio. Tienes que voltearla, Toño Méndez. Bien, seguía diciendo Rebeca que Sí, esa, esa aproximación de Trump con Putin no es casual. Primero, dentro de Estados Unidos siempre han existido escuelas de hegemonía imperial. Son escuelas de pensamiento que tratan de definir cuáles son las estrategias eh, para garantizar la supremacía y prolongarla en estas.
Ya, decía Rebeca, ¿me escuchas? Sí, 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 es que se había silenciado temporalmente. Decía que, bueno, existe dentro de Estados Unidos estos dos sectores que cohabitan y pugnan el poder y eso se refleja entonces en el campo de las élites de las grandes potencias de Europa occidental en su relación con Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que realmente estamos viendo. No son contradicciones intrascendentes para nosotros, por supuesto que son importantes. Sabemos que en lo estratégico y en lo histórico ambas tendencias no favorecen los intereses de los pueblos, pero haciendo el análisis en concreto del sector que actualmente ejerce el poder de la estrategia imperial norteamericana, ese es su énfasis, volver al discurso duro que se fundamenta en el peso de las potencias o de los estados en el contexto internacional a partir de su fuerza, no a partir de principios de derecho internacional público, no a partir de instrumentos jurídicos internacionales, no a partir de consensos, no nada, sino a partir, y eso es parte del espíritu también de la reunión de Trump con Putin, ¿no? De que ahí están claro. las potencias en concreto ignorando a Europa Occidental, cuyos gobiernos han quedado como satélites amanuenses de la política norteamericana. Y digamos que Ahora, tal vez el sector de Trump ve que Rusia no es el adversario, sino que el adversario potencial y estratégico lo es la China popular. tal Ese es el cual. interés que tiene Donald Trump de pacificar el frente ucraniano, aparte de que tiene un interés de apropiación de su riqueza a partir de la extorsión contra el gobierno Ahora, pero escucha, Jorge, satélite de Zelensky. pero no nos llamemos a engaño. Ese posicionamiento y ese reacomodo de la política exterior de Estados Unidos, obviamente tiene que tener su patrás, como decimos en panameño, Sí, por y es supuesto, ¿no? evidente que aliados históricos que tuvieron hasta ahora, como lo es el caso de Canadá, como lo es el caso de Japón, por ejemplo, están, digamos, reorientando sus prioridades frente a esa relación con Claro, Estados Unidos. claro, no es de gratis esta No es de reunión, gratis. esto es producto de que hay gobiernos y estados que mantienen importantes cuotas de independencia y autonomía política frente a las imposiciones de Estados Unidos de Norteamérica. Y Y tienen eso tampoco a importantes su vez, cuotas de la deuda de Estados Unidos. O sea, en eso a su realidad, vez tampoco está desvinculado de la lucha de clase. ¿Por qué razón? Porque si bien no son direcciones revolucionarias o no son direcciones de izquierda, la de Putin no lo es, y hay cierta identificación ideológica conservadora, pero hay contradicción hay contradicciones económicas, políticas y militares como potencia. claro, Este, eh, lo cierto, lo cierto, Rebeca, es que a nivel internacional eh, hay un temor de las potencias occidentales por la pérdida de la hegemonía y a Europa lo poco que les queda pegado de Estados Unidos, mira, ¿bien? Tratando de este aferrarse a las punto, posiciones que tuvieron los últimos 500 años yo y no en ese quisiera estar en el sentido, zapato de los europeos en este momento, Jorge. y De en ese ninguno. sentido la multilateralidad es un rechazo a estos consensos que impone Washington y las instituciones no liberales. Y retomando lo que decía, que estas cosas no son de gratis tampoco dentro de los propios estados Exacto. poderosos. Por ejemplo, el hecho de que China y de que Rusia tengan una confrontación o contradicciones con Estados Unidos también responde a los acumulados históricos internos de esos países. Mm, O sea, Rusia fue parte de la Unión Soviética, un sector importante de la economía rusa todavía está en manos del Estado, pese a que en el poder exista una clase oligárquica desde el punto claro. de vista sociológico. Y hay millones de rusos que quedaron con un rechazo al fascismo,
con un rechazo a las imposiciones del occidente capitalista. Y eso ha quedado como un acumulado y un legado de la época soviética, y eso ejerce una gran presión sobre la dirección rusa, máxime cuando la rusofobia estructural y el supremacismo ideológico de las élites, de las distintas élites ideopolíticas y económicas de Europa, no les permite aceptar a Rusia dentro de la No, OTAN. En el y caso de China igual. no, y estos dos En años el de la caso, guerra con Ucrania, durísimo en materia cultural, en el ¿eh? caso, en el caso de China, igual, Rebeca, es el acumulado histórico de la Revolución Popular Claro, que claro. encabezó Mao Zedong. Podemos hacer la polémica respecto a la naturaleza del modelo chino, una economía que instrumentaliza el mercado bajo la dirección de la planificación de las fuerzas productivas, de las principales fuerzas directrices de la sociedad china, entre ellas el Partido Comunista de la China Popular. De tal Ujú. manera que esto no está desvinculado de los análisis de la lucha de clase. Claro, sí, Lo ideal, Rebeca, es que todas las cúpulas de estos estados que promueven la multilateralidad y la multipolaridad en contra de los hegemonismos occidentales realmente fueran tendencias de izquierda mm, o tendencias revolucionarias. Y no podemos dejar de lado nuestra aspiración estratégica, nuestra aspiración mundial, y es que el mundo responda efectivamente a un proyecto socialista, a un proyecto progresista, un socialismo que efectivamente esté en la capacidad de poder coordinar el esfuerzo de los diferentes países del mundo con respecto a sus identidades culturales, con respecto a su soberanía, planificar el desarrollo de las fuerzas productivas mundiales. Sabemos que eso es muy difícil, pero es necesario, porque una gran contradicción que vive el planeta es la contradicción del cambio climático. sí, por ejemplo. Y ahí inclusive las potencias del BRICS también tienen un nivel de responsabilidad. Sí, tiene Entonces, su por esa poco. razón, tal vez subsidiariamente o de manera secundaria a las potencias capitalistas del, del occidente. Sin embargo, es importante que la humanidad se dé una salida a su problemática de subsistencia como especie y el cambio climático a través de una coordinación de las fuerzas productivas. Todo eso pasa dentro de los estados nacionales y en nuestras sociedades por procesos progresistas y revolucionarios de transformación. Así que en estos programas, Rebeca, nosotros no dejamos de lado nuestras concepciones ideológicas, no dejamos de lado, sí tenemos una visión de lo que está sucediendo en el mundo desde la perspectiva de nuestras posiciones revolucionarias, nuestras posiciones progresistas, de pensamiento crítico, el cuestionamiento a la política norteamericana no llena toda la interpretación de lo que sucede en el mundo, ¿no? Tenemos una visión que es antiimperialista, pero que está fundamentada en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico, Rebeca. Ujú. Sí, 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 un escenario muy, muy complejo y que hace, por supuesto, interesantes los análisis. Hoy, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la tarde, pero ya en Europa es de noche y yo estoy segurísima que se acostaron otro día más, preocupadísimo por saber cuál es el futuro de su seguridad nacional de cada uno de esos países. Yo diría que más allá, probablemente están muy preocupados del futuro, del destino, por ejemplo, de la OTAN, si es que Claro. se conversó o no en Alaska sobre, hombre, todos sabemos que un objetivo, no solamente la Federación Rusa, sino el propio Vladimir Putin, siempre ha sido la desaparición de esa organización que para ellos, y la verdad que yo creo que para buena parte del planeta no tiene ningún sentido en estos tiempos. Recordemos, Rebeca, que las élites de Occidente, cuando decimos Occidente hablamos de las potencias del Atlántico Norte, realmente, porque nosotros
No, En alguna medida somos lo Occidente desde el pintamos. punto de vista civilizatorio. Así que hay que ser más específico porque no Sí, tenemos el poder nosotros. Realmente eso lo decide el Atlántico Norte, las el metrópolis del Atlántico Atlántico Norte, Norte. la OTAN, eh, eh, efectivamente, ¿no? Entonces, Deben de estar preocupados, Jorge, en torno por a esas supuesto, conversaciones. por supuesto, por supuesto. Recordemos que ellos traicionaron las esperanzas que tenían los oligarcas y la nomenclatura postsoviética de ser incorporados por la OTAN y más bien fueron rechazados. Y eso también abonó al, a la resistencia de las ideas de los sectores patrióticos y socialistas dentro de Rusia. Recordemos que a comienzos de los 90 hubo inclusive hasta escenarios de guerra civil muy pequeños, pero intensos en Moscú en el año 93, la crisis constitucional, la alianza que hubo entre sectores patrióticos, nacionalistas rusos y sectores comunistas en contra de la venta del Estado y la entrega de la nación a Occidente por parte de Yeltsin. De tal manera que esa traición y el peso de ese acumulado provocó una readaptación dentro de las élites y surge entonces Putin como una respuesta a esa Una traición, respuesta, tal cual. también en cierta medida como una respuesta política desde las élites y desde el aparato de la nomenclatura a el acumulado histórico de la Revolución Rusa, la presión de una política de choque en contra de Occidente y de defensa de la soberanía del pueblo ruso contra las pretensiones que siempre han existido de distintas potencias occidentales de apropiarse de la riqueza de Rusia, incluyendo Estados Unidos. Sí, cómo Porque no. también hay que señalar que Estados Unidos invadió la Unión Soviética, eso no se habla, porque fueron derrotados en el año de 1918, entre finales de la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la Revolución Rusa y los primeros años de la década del 20 del siglo pasado, diferentes ejércitos de Europa Occidental, Estados Unidos e incluso Japón invadieron la Unión Soviética para tratar de derrocar a las fuerzas bolcheviques, haciendo alianza con los sectores monárquicos y los sectores burgueses levantados en armas. Todos fueron derrotados por el partido bolchevique. O sea que ya en una ocasión Estados Unidos también puso pie, así que eso es una vieja aspiración y el pueblo ruso está avispa, ¿no? Frente a esa situación y esa es una presión que también obliga a la élite, más el rechazo por la rusofobia estructural de Occidente, a tener una posición, digamos eh, que opta por la multipolaridad y por la multilateralidad, Rebeca. Sí. Bueno, nos quedamos en estos últimos minutos, Toño, parece que no ha podido resolver el tema de la internet, Difícil. pero nos quedamos en las últimas reflexiones de hoy, Jorge, con ese tema que, bueno, siempre anda gravitando por lo menos en nuestro imaginario y el de algunos más. ¿Qué tanto hoy en este escenario el avance de la multipolaridad desde una plataforma como por ejemplo la de los BRICS pareciera que no tuviese, por lo menos mi impresión, puedo estar equivocada, ojalá esté equivocada, pero pareciera que en este nuevo reacomodo de la política exterior de los Estados Unidos, ha tenido un revés, me parece, algún avance que pudo haber tenido esa propuesta de los BRICS. Bueno, ahora mismo hay una posición confrontacional por parte de Donald Trump porque los BRICS es es un ejemplo de multipolaridad y Estados Unidos quiere la unipolaridad. Donald Trump y a regañadientes tiene que aceptar los espacios donde hay fuerza para poder entrar en contradicción con Estados Unidos y según él es lo que realmente justifica una negociación como la que hace actualmente con Putin. Recordemos Sí, que el orden internacional jurídico creado en la segunda posguerra, ahora mismo hay sectores de
economía imperial y de la política norteamericana, y digo imperial porque realmente es un imperio, Sí, todavía. intereses, intereses a nivel global, ven a las Naciones Unidas y al derecho internacional público como un obstáculo, como una camisa de fuerza. Eso Correcto. que han hecho contra Panamá, Rebeca, de amenazarnos con una invasión, de que van a venir, de que van a ocupar, eso es un delito de agresión A en el Venezuela, derecho ahora lo están internacional planteando público. de vuelta. Las amenazas de invasión, todo eso es contrario a los principios y a las normas del derecho internacional público. Lo mismo que hizo Adolfo Hitler contra la Liga de las Naciones y Mussolini, un Así organismo es. que inclusive era mucho más imperfecto que las Naciones Unidas, y ya eso era considerado una camisa de fuerza por las potencias fascistas emergentes, pues consideraban que eso respondía era al modelo mundial de las potencias que habían triunfado en la Primera Guerra Mundial. Bueno, digamos que el triunfo de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y la presencia de China popular en reemplazo de Taiwán en las Naciones Unidas y su incursión en el Consejo de Seguridad eh, son cosas que afectan a los fascistas estadounidenses y los lleva a una posición de rechazo al ordenamiento jurídico internacional de la segunda posguerra. Posguerra, Ellos sí. consideran que todos esos espacios están viciados por enemigos y potenciales objetivos de, perdón, la política estratégica de Estados Unidos de Norteamérica, y por esa razón desprecian el derecho internacional público, que no es la panacea, pero que nosotros tenemos que saber utilizar para poder usarlo en contra de los abusos de los poderosos, lo que actualmente hace Estados Unidos con su imposición, porque ese memorándum de entendimiento está viciado, es un gobierno que responde a los intereses de Estados Unidos y es un Oye, Estado como genuflexo tal, totalmente. es un Estado amenazado por invasión, por un país que forma parte del Consejo de los cinco grandes, del Consejo de Seguridad Permanente, y es la primera potencia militar del mundo. Sí, Un pero tenemos acuerdo un bajo esas gobierno que condiciones, desconoce nuestro andar, desconoce nuestra historia. un acuerdo bajo esas condiciones no es legal, es Correcto. completamente ilegal. ¿Por qué razón? Porque viola los principios del derecho internacional público y nuestra propia constitución, que establece en el artículo 325 que todo acuerdo con Estados Unidos y con quien sea en el mundo vinculado a la protección militar del canal tiene que ser llevado a referéndum A referéndum, tal cual. popular, Rebeca. Ujú. Así que también creo que es importante en medio de todo esto señalar cómo esa ola Trump ha envalentonado a las ultraderechas en América Latina, y en ese sentido las elecciones hoy en Bolivia, donde Sí, hay que lamentablemente, mirar pues, cómo quedará esa segunda vuelta, ¿no? salvo que haya una sorpresa Esperemos electoral, que las no. encuestas todas apuntan a que posiblemente a la segunda vuelta pasen dos opciones de la derecha neoliberal y tradicional conservadora boliviana en contra de la propuesta de la revolución que encabezó el compañero Evo Morales y el Ujú. movimiento al socialismo, una verdadera revolución democratizadora y de liberación nacional, Qué pena, qué porque pena. Bolivia, bajo la conducción del MAS, logró dejar de ser un país exportador de vendedores de chicha para convertirse en un modelo de diversidad, de respeto a los pueblos indígenas, de avances democratizadores ¿Cómo desde el no? punto de vista constitucional, la pluriculturalidad y la plurinacionalidad, la adopción de la huaypala como símbolo de la Avia Mundial. Yala y de la Pachamama, Sí, señor. y por otra parte avanzó
el control del pueblo boliviano y el Estado sobre sus recursos Los recursos. estratégicos, ¿no? Y ahora, bueno, producto de contradicciones surgidas dentro del bloque histórico popular que gobernó en los últimos 20 años y que fue precedido de décadas de lucha, la guerra del gas, la guerra del agua, como le llamaban los bolivianos, esos movimientos sociales ascendentes en la década de los 90 y los 2000, bueno, tendrán que volver, Sí, volver porque el pueblo boliviano tendrá que defender en las calles sus avances democráticos. Aunque el MAS pierda el poder, hay avances que están consignados en el derecho interno y en varias instituciones de, de Bolivia, y la derecha va a intentar efectivamente desarticular eso y el pueblo boliviano tendrá que defender su, su acumulado histórico y saber reagruparse políticamente para volver a que en el poder de Bolivia, para cuando salga el MAS, que todo lo indica, así sería, de acuerdo a las encuestas, están divididos en cuatro pedazos. wow. Andrónico, Andrónico lideriza un sector, Evo Morales está llamando al voto nulo desde, desde su región histórica, el partido MAS ha quedado reducido a un 2%, alejado del indigenismo, Qué lástima que no y otras entendemos. opciones que también fueron marginales en puntos y en encuestas electorales. Si todos esos elementos se unen, el MAS tuviera en la primera vuelta. Pasaría a la segunda vuelta, Pasaría la pero segunda vuelta. sí, Ojalá. lastimosamente hay una disgregación del campo popular No, y yo bueno, pienso que corresponderá. quizá esta información de la semana que acaba de pasar del tema del litio que golpea duramente a Bolivia, a Chile, a Argentina, a otros países de la región, creo que México también, que son grandes productores de litio, pues tengan que pensársela dos veces qué es lo que van a decidir hoy. Ojalá, La ojalá. ultraderecha tiene su plan continental. Ellos coordinan a nivel continental, Rebeca, para la segunda mitad del 2025. Las elecciones en Honduras, estas elecciones de Bolivia, las elecciones de Colombia y las elecciones de Chile. Esas cuatro elecciones están en la agenda del movimiento neofascista, conservador, Sí, pero yo socioliberal, apelo, yo apelo. libertario. Yo apelo a la memoria histórica y a la conciencia de nuestros pueblos. Déjate cuestión. La esperanza es lo último que se pierde, Jorge. No, Yo no, espero. o sea, estamos hablando de elecciones. Sí, Estamos sí, hablando de sí. elecciones y los pueblos, bueno, tenemos que recordar, Rebeca, que también son direcciones históricas que han tenido limitaciones. Este segundo Sí, ciclo, sí. No, y que le han dado durísimo, hermano, desde afuera y desde adentro. este segundo ciclo progresista llegó más débil que el primer ciclo a comienzos del siglo XXI por una crisis en los commodities y en los Claro. precios internacionales que permitían la subvención de las políticas públicas de los gobiernos llamados populares. Eso entró en crisis y también hubo un descuido en el campo ideológico y sectores sociales que avanzaron una mejor calidad de vida, olvidaron su origen, el discurso y la narrativa de la transformación social y algunos consideran que ya están en capacidad de votar por opciones de derecha hasta que esa derecha vuelva y les pegue para que entonces se den cuenta que los gobiernos populares, pero haciendo los cambios que son necesarios, efectivamente son una necesidad histórica. Esas son las cuatro elecciones frente a las cuales Está la complicado. ultraderecha se reunieron recientemente en Paraguay, el llamado Foro de Madrid. Oye, Ahí sí, estuvo, qué bárbaro. ahí estuvo Vox, ahí estuvo Cast de Chile, ahí estuvo una representación de Milei de De mi ley, Argentina, sí. Donald Trump envió un representante, estuvo la derecha de Uruguay, la derecha paraguaya en el poder, el presidente de Paraguay fue el anfitrión, un partidario de Stroessner, imagínate. Qué bárbaro. Y además de eso está el foro conservador hemisférico también.
Así Sí, sí, que ellos están ellos coordinando. están Por eso es importante de configurados. nuestra parte la coordinación, todos los espacios internacionales, el Foro de Sao Paulo, Flaxo, es importante las coordinaciones internacionales para poder ayudarnos mutuamente en nuestras luchas, ¿no? Por la Mira, patria grande. Correcto. y en ese sentido termino, Jorge, el programa con un comunicado muy interesante que nos da luces de que sí hay una recomposición del pensamiento crítico latinoamericano, desde la intelectualidad latinoamericana y desde espacios donde confluyen desde estos sectores, no solo de izquierda, sino también progresistas, de intelectuales de nuestra región, como lo es Claxon, con una nueva dinámica de entender estos momentos durísimos en los que estamos. Y mira, sacaron un comunicado que me acaba de llegar a la mano, Jorge, me acaba de llegar. Un comunicado de los centros, de la mayoría, no todos, pero la mayoría de los centros claxos venezolanos. Y mira lo que dice este comunicado. Dice, la paz en Venezuela es la paz de la región y nuestra región es una pieza imprescindible del equilibrio mundial. En estos tiempos, las víctimas de violencia imperial tienen rostro palestino. El genocidio y el despojo de las tierras de todo un pueblo que hoy presenciamos con impotencia y dolor tiene lugar por la indolencia política inherente al orden mundial imperante y por la mirada silenciosa de los organismos multilaterales. Este cruel proceso es parte de un plan que se relaciona con otras agresiones neocoloniales y neofascistas, como las que se imponen sobre los movimientos de liberación y soberanía en el continente africano, en Cuba o en Haití y en todo el territorio de interés económico y geopolítico de los hegemones de turno. Venezuela ha vivido estos últimos 26 años bajo asedio constante a través de intentonas de golpes de Estado, guerra económica, guerras mediáticas de cuarta generación, magnicidio frustrado, robo de nuestros activos en el exterior e imposición de criminales medidas coercitivas unilaterales que han socavado nuestro derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y a la paz. Desde nuestras posiciones y análisis críticos diversos, alertamos sobre una nueva escalada del gobierno estadounidense contra Venezuela, contra nuestra soberanía, nuestra tradición independentista y nuestra dignidad popular. Como se ha denunciado desde múltiples espacios, una acción militar contra Venezuela no solo atenta contra la paz en Venezuela, sino que sacudiría el equilibrio regional con las consecuentes repercusiones sociales, económicas, militares y políticas propios de un conflicto armado. Si la guerra económica, las tensiones políticas internas, las tentativas de intervención por fuerzas mercenarias, la intimidación psicológica y la descalificación simbólica de nuestro gentilicio no ha quebrantado la voluntad democrática del pueblo venezolano, ni su capacidad de resistir, no lo hará la irrespetuosa y grotesca recompensa ofrecida por el gobierno de los Estados Unidos por la información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro Moros, bajo la acusación infundada de liderar un supuesto cartel de drogas, aunada a la reciente autorización de uso de la fuerza militar contra carteles de droga en Latinoamérica. La imparable ofensiva del gobierno imperialista de los Estados Unidos y esta nueva amenaza contra la República Bolivariana de Venezuela atenta contra la voluntad de mantener a América Latina y el Caribe como zona de paz, expresada reiteradamente en los mecanismos e instancias de cooperación y solidaridad soberanos que se han venido construyendo en la región como la CELAC. La estabilidad y equilibrio de una región crucial para el sostenimiento del equilibrio mundial no puede quedar fuera de nuestras preocupaciones académicas y de nuestra acción militante por las causas justas. Desde la mayoría de los centros claxo venezolanos expresamos nuestro compromiso por la defensa de nuestra soberanía. Por tanto, hacemos un llamado a la urgente defensa de la paz y la autodeterminación del pueblo venezolano que decidió construir un futuro
que defiende la independencia por la que luchamos con ardor y heroísmo hace más de 200 años. La paz en Venezuela es la paz de la región y la paz en la región es necesaria para que los pueblos vislumbren sin temor su lugar en un mundo viable, democrático y de iguales. Que el rostro de las víctimas de la violencia militar imperial no sea también venezolano. Aprobado por la mayoría de los centros Claxo venezolanos el 16 de agosto de 2025. Muy Importante, mira, te pediría, Rebeca, que por favor me lo envíes a través de WhatsApp, porque me parece que es un documento que es importante reproducir. No se puede hablar de la realidad venezolana si no hablamos de el asedio al que es sometido ese país, uno de los asedios más criminales que conoce la historia contemporánea. después de Cuba, claro está. Un Brutal. bloqueo brutal que ha tratado de arrodillar al Estado y al pueblo de Venezuela para que entregue la política y los recursos de su país a Estados Unidos fundamentalmente. Eso pasa internamente por entregarle el poder a los sectores de la derecha oligárquica eh, venezolana. No, Y pero mira gran parte, ajá, que la intelectualidad, la responsabilidad exclusiva de de la crisis social que hubo y de la migración es producto del bloqueo, del brutalísimo. asedio. El asedio, un bloqueo económico, un bloqueo financiero para asfixiar y ahogar al país, lógicamente provoca trastornos sociales. Sin embargo, la respuesta ha sido precisamente la creatividad. Y hoy día ese país ha logrado sobrevivir y desarrollarse a través de un proceso de incipiente y mediana diversificación económica productiva que les permite, por ejemplo, hoy día consumir alimentariamente buena parte de lo que De ya lo que ellos están mismos, produciendo. de lo que ellos mismos producen. Muy Igual interesante, en un sí. porcentaje significativo del consumo de productos a nivel cotidiano en la ciudadanía también son elaborados en Venezuela o vienen de países que son Hermanos. de la órbita multipolar, momento Ujú. dado. Así que ese desafío a la estrategia imperial norteamericana de demócratas y republicanos, porque los dos ahí coinciden en tratar de apropiarse cada uno por sus distintos métodos de la riqueza de Venezuela Ah, pero qué bueno que Venezuela lo tiene muy claro el panorama y en los últimos años no han podido. Así que no puede haber debate político sobre Venezuela si no está vinculado a la injerencia y a la estrategia de Estados Unidos de claro. América. Eso es indisoluble y cualquier debate que se haga tratando de separar una cosa de la otra como si fuera separar una carta de otra es sencillamente un análisis pro-yanqui. Sí, sí, sí. Esa es la No, y realidad. pro yanqui, pro sistema total. La verdad Es un que análisis, es una necedad que qué bueno que distintos espacios de la academia y la intelectualidad han ido claro. reconociendo que el Eso análisis, no quita que pueden haber contradicciones, que pueden haber planteamientos disidentes dentro del campo claro, de la claro, izquierda y del progresismo venezolano e internacional. Sin embargo, hay que cerrar fila en la denuncia del bloqueo. Hay tal que cerrar cual. fila en la defensa de la autodeterminación y la independencia y la soberanía del Estado Nacional venezolano. Y Estados Unidos, ni Trump, ni Obama, ni nadie son quienes para decir qué tiene que hacer el pueblo y el Estado venezolano. Y lo que está pasando en el Esequibo, que algún día lo No, ni podemos allá ni en discutir, ninguna parte, imagínate. es que un Ni allá ni en territorio ninguna que está en parte. disputa, según las Naciones Unidas, un territorio que está en disputa, las propias Naciones Unidas lo reconoce, que el Correcto. laudo que en algún momento se hizo y la asignó a comienzos del siglo XX, eh, esa, esa posesión al imperio británico, ese país se hace independiente en los 60, la Guyana,
con el Esequibo fue un laudo completamente sucio. Eso lo declaró uno No, de los un día árbitros, tenemos que dedicarle el programa solo a ese tema, Jorge, eso lo solo a declaró uno ese de los tema muy árbitros que era de interesante. origen ruso, Sí, que señor, ahí que el fallo fue comprado, el de ellos mismos, ese antes del triunfo de la territorio, revolución. ese pequeño Eso fue antes del territorio, triunfo, fue antes del triunfo de la revolución rusa. imagínate, sí, así es. Así que el zar vendió su fallo y eso luego llevó a las Naciones Unidas y se estableció que ese territorio está en disputa, pero no lo Así pueden es. entregar entonces a las transnacionales norteamericanas, el gobierno guyanés, y ahí Venezuela tiene reclamaciones históricas donde inclusive Histórica, histórica. hay, Hay muchas hay, implicaciones, Jorge, interesantes que claro, tenemos que hacer un programa sobre el Esequibo. Oye, mira, la verdad que Toño no pudo resolver el problema. Disculpamos al compañero Antonio Méndez. También el compañero Alberto Petit se había disculpado que no iba a estar hoy. Pero bueno, esto fue pregonando ideas por la cultura del pueblo, creando poder popular. Asociación para la Unidad Comunitaria y Social Único, el Movimiento Político Patria, el MR9 y la Asociación de Sociólogos y Sociólogas egresados de la Universidad de Panamá, la ACU. Los esperamos la próxima semana. Chao, chao. saludos.